Para mí es un gusto poder acompañarlos con este tema tan interesante, poco común realmente en la clínica. No es que tengamos apraxias del habla infantil de manera mm, recurrente. Sin embargo, sí hemos podido detectar algunos casos y bueno, este es uno de ellos. Para mí es un gusto poder acompañarlos y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud me la van contando por el chat o al final, ¿verdad? Sí, al final. Listo. Bueno, para el desarrollo del caso, básicamente lo que les voy a contar hoy es el resumen de lo que es el caso de esta usuaria, un poco acerca de la fisiopatología que nos acompaña desde la praxia del habla infantil, el diagnóstico, cuál fue el plan de tratamiento que hicimos con esta usuaria y dentro de esto pues vamos a encontrar los objetivos que nos planteamos, el pronóstico, las estrategias de intervención, algo de la evolución, el estado actual de esta niña en este momento. Como les comentó Eva hace un ratico, es una niña de 3 años y medio, producto de primer embarazo sin antecedentes médicos de riesgo, fue un parto vaginal a las 39 semanas de gestación, con un desarrollo psicomotor esperado para la edad. En cuanto al lenguaje, los padres refieren que inicia balbuceo a la edad esperada, es decir, entre los 9 y 10 meses ya esta niña hacía algunos sonidos reduplicados, mamá, papá. Eh, en el momento de los 12 meses dice una palabra, ¿cierto? Sonidos aislados, algunas pseudopalabras, y a los 2 años no se comunica de manera verbal. Entonces es aquí cuando los papás empiezan a tener dudas acerca pues del desarrollo del lenguaje de esta pequeña. Y en ese momento, hacia los 2 años más o menos, cuenta con 2 palabras claras, 3 palabras claras como papá, mamá y Dante, aunque Dante no lo dice de manera clara completamente. Es remitido entonces a esta evaluación al cumplir más o menos 3 años y medio, al ver que pues todos a su alrededor, o entiende más bien todo lo que sucede a su alrededor, pero se comunica con sonidos aislados y palabras cortas. Para ese momento de los 3.5 años, cuando llega a la consulta, dice mamá, papá, Dante, agua y pan. Eh, Se apoya mucho con el señalamiento, todo su lenguaje corporal es muy bueno, es muy gestual y hace mucho esfuerzo por producir palabras. Entre los esfuerzos que hace por producir palabras es el uso del soplo, cuando intenta imitar algún sonido y no le sale el sonido que es ella sopla. Entonces hace el sonido, el movimiento de sus labios como un soplo. Mm, Teniendo en cuenta esto, pues planteamos lo que es la fisiopatología de una apraxia infantil. Susan Ibar en el 2022 habla un poco de lo que es este trastorno, ¿sí? Es un trastorno de los sonidos del habla, cuya etiología es neuromotora, es decir, es neurológica. Sin embargo, hay que tener en cuenta acá que esta patología, aunque sea neurológica, no siempre tiene signos neurológicos descartables a través de un examen neurológico con un neurólogo. Entonces es aquí donde hablamos de lo que es la etiología neuromotora idiopática, es decir, que no se conoce la causa completamente cierta de lo que está pasando con este paciente. Se asume que es neuromotora por sus dificultades en la producción de estos sonidos, en este caso de la planeación del sonido. Entonces, ¿qué se evidencia cuando tenemos una apraxia infantil del habla? Evidenciamos una capacidad reducida para convertir todos nuestros códigos fonológicos, que son muy abstractos, en gestos articulatorios, es decir, en poder colocar el punto y modo articulatorio de un sonido específico. Ese engrama mental que necesita el niño, esa ruta de planeación, no se da y por lo tanto se va a ver completamente alterada. Es decir, que va a tener entonces dificultades para planificar y para programar estos patrones específicamente de los gestos articulatorios. Y esto se va a dar en espacios temporales, es decir,
que este niño va en la medida del tiempo, ¿cierto?, a tener mayor dificultad en la medida en la que los sonidos sean coarticulados. Es decir, probablemente logre palabras de corta metría, ¿cierto?, bisílabas, pero cuando esto aumenta, esta dificultad va a aumentar también, porque esta coarticulación se va a ver comprometida. Esto tiene que pasar en ausencia de reflejos anormales, es decir, que no vamos a encontrar alteración refleja como tal, vamos a encontrar un tono normal, ¿cierto? Lo que podemos llamar como normal, es decir, que sea típico el tono de este niño. La fuerza no tendría por qué estar disminuida y no tendríamos por qué estar frente a procesos sensoriales, a menos de que esta apraxia tenga una comorbilidad. Es típico y en los pocos casos de apraxia que se reportan que, por ejemplo, los niños con autismo tengan apraxias del habla. Sin embargo, la parte sensorial no está afectada por la apraxia, sino que está afectada por este tema sensorial que tienen los niños con autismo. Como les decía, va a estar completamente alterada la planificación y la programación motora del habla, es decir, que dentro de estos TCAs que tenemos, vamos a encontrar una alteración puramente motora. La parte fonológica como tal, el niño va a poder comprender estos signos, ¿cierto? Pero no los va a poder transpolar al motor específicamente. Entonces, ¿qué vamos a tener a nivel de planificación? Va a haber dificultad en la selección y el reclutamiento de nuestras estructuras anatómicas del habla y de los grupos musculares. Entonces, aquí es donde se va a dificultar ese gesto motor y, por lo tanto, los rasgos fonoarticulatorios van a estar completamente alterados. Vamos a tener dificultades en la programación, es decir, que yo no solamente necesito seleccionar los elementos para poder producir una palabra, sino que aparte necesito secuenciar de manera sinérgica los movimientos para lograr ese gesto motor. Entonces aquí vamos a tener dificultad en la ejecución. Puede ser la ejecución de manera anticipada o superpuesta, es decir, de manera simultánea o encadenada. Y esto es lo que nosotros realmente vamos a ver cuando tenemos al frente al paciente. En el caso de la niña que estamos hablando hoy, esta pequeña entendía absolutamente todo lo que pasaba alrededor de ella, ¿cierto? Podía pedir cosas, podía manifestar emociones, podía, a través de las pocas palabras que utilizaba de manera clara, de algunos sonidos aislados y el apoyo de su lenguaje corporal. Entonces, en este caso, como ustedes se dan cuenta, el lenguaje, tanto a nivel comprensivo como expresivo, estaba bien para la edad de ella, sin embargo, a nivel de habla no lo lograba. Entonces, ¿qué síntomas dentro de esta fisiopatología vamos a tener en cuenta? La H en el 2007 nos propone 3 elementos específicos para poder determinar si estamos frente a un TCH motor tipo apraxia o si lo podríamos descartar. Uno son los errores inconsistentes e inestables, es decir, el niño puede llegar a la consulta y decirte taza, tasha, por ejemplo, esas dos, en lugar de casa. Entonces, no siempre te va a cometer el mismo error para la misma palabra. En este caso, esta producción de consonantes y de vocales en sílaba y en palabra va a estar completamente alterada. No van a ser errores consistentes, como sí podría ser, por ejemplo, en un TCH fonético, en donde el error siempre es el mismo. Podría llegar a confundirse con un TSH fonético fonológico muy comprometido. Sin embargo, aquí tenemos otro ítem que podría dejarnos ver si realmente estamos frente a una apraxia, y es la transición coarticulada, alargada e interrumpida entre los sonidos. Es decir, ellos en cuanto a la coarticulación van a tener muchísima dificultad. Las palabras de larga metría van generalmente a alargar los sonidos que ellos pueden manejar o incluso hacer interrupciones en donde no deberían. Por eso es tan importante evaluar siempre la coarticulación. Van a tener una prosodia inadecuada, es decir, que la acentuación de las palabras va a ser casi la misma para todas. No van a tener en cuenta esta acentuación de la manera correcta. Ellos podrían estarte preguntando
¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Y no hacer esa inflexión del hola, ¿cómo estás? Sino que dicen hola, ¿cómo estás? Entonces parece un habla más bien plana. La prosodia, entonces, en los trastornos motores del habla, motores como la apraxia, también va a estar comprometida. En el 2022, Susan Ibar junto con sus colaboradores hacen un estudio basándonos en estos síntomas específicos que propone la hacha y aparte de esos tres que les acabo de nombrar, eh, nombra algunos otros muy importantes. Por ejemplo, que hay mayor frecuencia de péntesis, es decir, que hacen inserción de elementos vocálicos entre dos consonantes cuando no corresponde. Es decir, que tienes la palabra con conformación consonante, vocal, consonante, que es lo típico, pero ellos podrían colocar vocales entre estas dos consonantes cuando no corresponden. Por ejemplo, van a decir brazo y dicen barzo y hacen una inserción de una vocal en este vocablo. Va a haber mucha distorsión a nivel vocálica. Generalmente es muy raro ver que un niño haga o tenga dificultad en la producción vocálica. De hecho, son los primeros sonidos que adquirimos en el desarrollo del lenguaje y del habla, ¿cierto? Primero los sonidos como y este juego con este sonido, pero cuando tenemos niños con una apraxia infantil del habla, la distorsión vocálica va a ser muy alta. Por lo tanto, entender este lenguaje de estos niños a nivel oral, es decir, cuando están hablando, ¿cierto? Teniendo en cuenta esa diferencia grande que hay entre lo que es el lenguaje expresivo y el habla, no se les va a entender. Su inteligibilidad del habla va a estar completamente alterada porque para nosotros poder, o por lo menos en español, poder comunicarnos, ¿cierto? Poder hablar, necesitamos una gran cantidad de sonidos vocálicos dentro de nuestras palabras. Van a haber errores más frecuentes en sonidos sonoros, ¿cierto? Si recordamos, por ejemplo, cómo se desarrolla el habla y nos acordamos de esa clasificación entre sonidos sonoros y sordos. Esos sonidos sonoros son los que más afectación van a tener. Van a haber sustituciones distorsionadas, es decir, que aparte de que sustituyen un sonido, ese sonido no suena de manera correcta. Van a haber tanteos, es decir, que van a hacer búsquedas articulatorias prevocálicas, como en el caso de nuestra niña, en el caso que el movimiento que hace es el movimiento del soplo, ¿cierto? Como intentando poder colocar todas sus estructuras articuladoras de la manera correcta para poder emitir la palabra. Entonces empiezan a hacer tanteos. Estos tanteos pueden hacerse con sonidos o con movimientos que no se asocian a ningún sonido, como el soplo, por ejemplo. Vamos a tener una disminución en la velocidad, ¿cierto? Porque generalmente hacen interrupciones en donde no corresponden y alteraciones de la resonancia y la segmentación de las palabras. Teniendo en cuenta esto, esta fisiopatología, se hace la evaluación con esta niña. En primer momento se hace solamente una evaluación de lenguaje por la edad de la niña, porque tenía 3.5 años en el primer momento en el que la vimos. Entonces, esta chiquita se le hace la evaluación, nos damos cuenta que a nivel comprensivo está absolutamente bien, que no tiene ninguna dificultad a nivel comprensivo, es decir, que reconoce todas las categorías semánticas que debería conocer para su edad, que hace un uso adecuado del lenguaje, en cuanto a lo que es el lenguaje. Pero cuando nos vamos hacia la parte del lenguaje expresivo, vamos a encontrar bastantes dificultades. Entre ellas, en el componente fonético-fonológico, evidentemente solamente utiliza 4 palabras, 5 palabras de manera correcta. La conformación de esas palabras no es consonante, vocal, consonante, como podríamos generalmente tener estos grupos de palabras, sino que emite sonidos aislados y todos de manera, no son de manera encadenada, entonces no forma las palabras correctamente. Se inicia el trabajo con ella a partir de esto, sin embargo se tiene la sospecha de que podemos estar frente a una apraxia infantil en el habla. Teniendo en cuenta la edad y teniendo en cuenta los criterios de diagnóstico, vamos a esperar un tiempo, más o menos hasta los 4 años, para poder realizar la evaluación correspondiente a lo que sería la apraxia del habla y determinar si efectivamente la presentaba. Entonces, después de
el proceso, digamos, de esos primeros 6 meses que se tuvo con esta niña de intervención, lo que hicimos fue fortalecer todo este componente a nivel comprensivo y favorecer el componente expresivo para que empezara a utilizar, por ejemplo, estas palabras que tenía en oraciones de 2 o 3 elementos, que era lo que se esperaba para la edad de ella. A los 4 años nos encontramos nuevamente en el proceso de revaloración y hacemos la evaluación de lo que es el componente motor de la. Desde algunos, digamos, autores, ¿cierto? Y ya de algunos años atrás, hay algunas herramientas para evaluación, como por ejemplo el BMPAC, test oromotor, que le encontramos, un checklist también que para apraxia y características del habla, y generalmente todos ellos lo que hacen es evaluar estructuras orales, la función motora oral, es decir, todos los procesos motores básicos del habla en un niño, las praxias orofaciales no dadas a la rehabilitación como tal a través de las praxias, ¿cierto? Sino a saber si podía realizar esos movimientos, porque estábamos justamente frente a un proceso en el que no podía realizar la planeación y la programación del movimiento para lograr la palabra. Estos instrumentos, como les digo, básicamente evalúan esto. En el 2020, en pandemia, de hecho, en Chile, se hace un análisis de estos procesos de evaluación de las apraxias y encontramos pues que realmente no teníamos un eh, instrumento que nos diera cuenta realmente de lo que es una apraxia infantil y sobre todo a cortas edades. Entonces ellos formulan este instrumento de evaluación en donde lo que miran son ejercicios motores orales no verbales, es decir, esto que nosotros llamamos praxias, las diadococinesias, por ejemplo, patacá, 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 para poder ver justamente esa planeación y esa programación del movimiento. Vamos a mirar el índice de inteligibilidad general del lenguaje con los niños. En el caso de esta pequeña, tuvo un índice de inteligibilidad muy alto. Ella realmente no se le entendía nada de lo que hablaba cuando el habla era coarticulada. Cuando lo hacía de manera aislada se entendía. Es decir, si le pedíamos que dijera papá, podía decir papá, pero si le decíamos el papá toma café, ya no lo lograba, ya no se entendía, sino por ahí el 20% de los sonidos que produce. Vamos a mirar el porcentaje de fonemas correctos, tanto de fonemas consonánticos como fonemas vocálicos. Vamos a hacer ese inventario de fonemas que ella posee, tanto a nivel consonántico como vocálico. Vamos a mirar básicamente los sonidos que esperamos estén para la edad de ella, que en ese momento eran 4 años. Vamos a mirar los fonemas inconsistentes, es decir, yo les decía al principio, una de las cosas que nos permite ver si estamos frente a una apraxia es la inconsistencia que existe en la producción. Entonces, vamos a mirar realmente cuáles son esos fonemas inconsistentes, vamos a mirar qué tipo de errores comete, si hay sustitución, si hay omisión, si hay distorsión, si hay adición, y vamos a analizar en qué momento lo hace, ¿cierto? En qué posición lo hace, si es en posición media, inicial o final, dependiendo del tipo de palabra. Y vamos a mirar también los errores a nivel de sílaba como tal. Es decir, que vamos a mirar si hace reduplicaciones de sílaba, si hay armonía, si no hay armonía, si hay omisión de fonemas únicamente, o si hay omisión de sílabas completas, o por el contrario llegan a haber adiciones. Vamos a mirar también la consistencia y la variabilidad de esto que ella realiza. Vamos a mirar la velocidad del habla. Para el caso de esta pequeña, el habla era muy, muy lenta. Ella hablaba muy despacio, justamente intentando colocar cada una de sus estructuras en el lugar correcto para poder producir la palabra. Eh, eh, Vamos a mirar también cuál es la resonancia, porque acuérdense que tienen dificultades a nivel de resonancia y de prosodia, que también vamos a revisarlo, a nivel visual, a nivel auditivo, si hay algo a nivel táctil, y vamos a mirar cómo es esa producción espontánea de palabras y por imitación.
Entonces, esta pauta resulta bastante importante ahora para esta evaluación que hacemos con estos niños. Entonces, retomando un poco el caso, quiero contarles cuál fue el primer diagnóstico a nivel de lenguaje. Fue una usuaria de 3 años, 5 meses de edad cronológica, quien presenta un retraso del desarrollo del lenguaje con predominio expresivo de tipo hablante tardío, caracterizado por el uso restringido del lenguaje oral y el apoyo constante del lenguaje no verbal, con una deficiencia de desarrollo respecto a su edad cronológica de aproximadamente un año en ese momento. Como les dije, se hizo la evaluación en ese momento del habla, sin embargo no se dio un diagnóstico, solo se hizo una presunción. Y la presunción fue una apraxia del habla infantil caracterizada por imprecisiones articulatorias inconsistentes, distorsión de vocales, coarticulación interrumpida y soplo al intentar emitir la palabra. Después de los 6 meses que les comenté, se volvió a hacer una revaloración en las dos áreas. Uno, para mirar cuál era el progreso que teníamos con esta pequeña, mejorando notablemente en el lenguaje expresivo, uso de palabras de dos palabras combinadas, por ejemplo, disminución del uso del lenguaje no verbal, ya no se apoyaba tanto en las señas para poder comunicarse, mejoró la morfosintaxis y la pragmática. Cuando nos centramos en lo que queríamos ver y confirmar que era justamente la apraxia, encontramos una usuaria de 4 años de edad cronológica quien presenta un trastorno de los sonidos del habla de origen neuromotor idiopático. Hicimos la interconsulta con neurología no encontró nada a nivel sistémico, sin embargo, él también apoyó el diagnóstico teniendo en cuenta las características del habla de esta niña. Habla muy ininterrumpida, distorsión de vocales, una inteligibilidad del habla muy, muy baja, y por eso se les colocó este diagnóstico de idiopático, porque no teníamos la causa exacta, sin embargo, sí era de origen motor. A nivel motor grueso, por el contrario, era una niña muy activa, muy, muy activa. De hecho, también está en evaluación por terapia ocupacional, porque se sospecha que pueda tener un TDAH, porque para ella es muy difícil controlar todos los movimientos de su cuerpo, mantenerse sentada, entre otras cosas, que podría estar realmente muy relacionado con esta praxis. Entonces, este plan de tratamiento con ella, básicamente lo que buscó fue como objetivo favorecer la planeación y programación del habla con el fin de mejorar la interacción comunicativa de ella. Más allá de poner una etiqueta con el diagnóstico y de haber esperado un poco, lo que queríamos era, uno, que lograra un poco más de nivelación a nivel de lenguaje y dos, que finalmente ella pueda comunicarse con sus pares, tanto asimétricos como simétricos, para que realmente sea muy efectiva o más efectiva en ese momento con su lenguaje. El pronóstico de ella era favorable en función de que no existían o no existen comorbilidades, que el nivel cognitivo es el adecuado, que sus funciones ejecutivas se encuentran preservadas y que contamos con un entorno favorable, además de haber sido diagnosticada de manera temprana. Esta pequeña cuenta con un apoyo familiar bastante importante y por lo tanto los papás se han vuelto los coterapeutas que nosotros queremos en los procesos de rehabilitación, y es el hecho de que los papás muy juiciosamente hacen las tareas que se le asignan, trabajan en casa. En este momento nos vemos solamente 2 veces a la semana, iniciamos con una intensidad de 3 veces a la semana, y las estrategias de intervención estuvieron dadas básicamente en 4 cosas importantes. Uno, utilizamos los principios de aprendizaje motor, que no es otra cosa que el conjunto de procedimientos que se asocian con la práctica y la experiencia y que nos permiten cambios permanentes en una capacidad de movimiento, cualquiera que sea. Es decir, no solamente hablamos de principios de aprendizaje motor cuando hablamos del habla, sino cuando hablamos de correr, de caminar, de escribir. Para todo vamos a tener principios de aprendizaje motor. Y estos principios van a estar mediados por
practicar la habilidad que se quiere aprender, es decir, que vamos a lo específico, vamos a practicar muchas veces el mismo ejercicio. La repetición va a ser absolutamente necesaria. Y en el caso de la praxia, es necesario hacer la repetición en bloques, es decir, en coarticulación. No deben trabajarse los sonidos de manera aislada, porque esos sonidos de alguna manera, en el caso, por ejemplo, de esta pequeña, los lograba de manera aislada, pero cuando necesitaba coarticular, es decir, ese sonido aislado iba acompañado de otro sonido, ya era más difícil poder colocar y planear el movimiento y luego programarlo para finalmente ejecutarlo. Entonces aquí también debemos hacer pues esta repetición que es muy necesaria. Debe haber una repetición muy variada y debe asegurarse la transferencia o generalización de ese movimiento que hemos aprendido. Es decir, que debemos asegurar el aprendizaje. Luego vamos a tener una segunda técnica que utilizamos con ella, y que son las claves dinámicas y táctiles. Es básicamente una estimulación integral que implica ejercicios, ¿cierto? Intensivos con vocabulario conocido por la niña, vocabulario, en este caso, pues de su entorno, de su familia, de donde ella permanecía. Luego de que iniciamos el tratamiento también inició el jardín, entonces aquí es también potencializó bastante esa interacción. Y aquí lo que hacemos es trabajar sobre la velocidad del habla, que generalmente se encuentra reducida, y en el caso de esta niña estaba, como les dije, bastante reducida, y se hace a través de señales táctiles para mostrarle a la niña cuál era esa configuración articulatoria. Entonces yo tenía que mostrarle con su cuerpo y con el mío cómo se podía configurar ese sonido que ella necesitaba poder producir. Luego vamos a hacer una transición rápida hacia las sílabas, es decir, no vamos a utilizar palabras como tal, sino que vamos a utilizar pseudopalabras, y generalmente de 2 sílabas con diversos patrones de acentuación, con el fin de que ella pudiese centrar el movimiento en el sonido que necesitaba aprender. Entonces, de esta manera, como la palabra no tenía significado como tal, para ella era más fácil pensar en el movimiento y no en lo que implica la palabra, ¿cierto? En todo lo que detrás tiene una palabra, en su significado, en su referente visual, en un montón de cosas más, que generalmente lo que hacen es mm, colocarle más información a ese proceso de aprendizaje que ella estaba colocando. Por eso el uso de pseudopalabras. Y finalmente se utiliza algunas bases, si bien yo no soy certificada, conozco el método PROM, y se utilizó un poco este método también para poder ayudarle a esta niña a entender cómo podía ella organizar, planificar y secuenciar todos los elementos fonéticos, fonológicos del habla para poder generar esa palabra como tal. Entonces aquí lo que hacemos es manipular esos EFA, esas estructuras fonoarticuladoras, para desarrollar todos los demás sistemas o subsistemas del habla. Toda la parte fonatoria, toda la parte que tiene que ver con los movimientos secuenciados, los movimientos de la lengua, los movimientos de labios y los movimientos mandibulares que se necesitan para poder producir de manera encadenada un sonido. Entonces, a través del método, lo que yo hago es la configuración en su cara. Entonces, si voy a producir, por ejemplo, la U, le ayudo, ¿cierto? Frente al espejo, idealmente, para que ella reconozca además visualmente cuál es el movimiento que ella debe realizar con sus estructuras. Entonces, bueno, digamos que más o menos esa fue como lo que se realizó con esta niña. Quiero contarles que en este momento ella ya tiene 4 años y medio. El lenguaje de ella mejoró mucho en cuanto a lo que era la parte expresiva, es decir, la configuración morfosintáctica también mejoró, y el habla mejoró notablemente. Así como dato curioso, los papás ahora dicen que habla mucho. Y es generalmente lo que uno quiere pues para sus usuarios, ¿no? Que logren esa interacción comunicativa. En este momento nos estamos centrando más en pulir esos sonidos que aún no logra,
teniendo en cuenta este desarrollo motor. Por ejemplo, todavía no trabajamos las róticas, ni percusiva, ni vibrante, porque para la edad de ella todavía no debería tener. Nos estamos centrando todavía en los sonidos que debemos tener adquiridos alrededor de los 4 años y medio. En este momento estamos empezando a trabajar el sonido fricativo S para nosotros aquí, ¿cierto? Desde Colombia. Y eso es lo que estamos trabajando con ella. Ya estamos, digamos, superando un poco esa etapa de la programación, de la planificación y la programación, y ya estamos en la producción. Su habla es muchísimo más ininteligible, les dije al principio, más o menos cuando empezamos y cuando tuvimos el diagnóstico de la praxia era del 20%, su inteligibilidad ahorita está más o menos en el 80%, es decir, se le entiende casi todo lo que habla. Mejoró muchísimo la prosodia y la velocidad del habla, incluso ahora habla muchísimo más rápido y a veces hay que darle el modelo para que no corra de alguna manera, porque es tanta la información que ella quiere compartir, obviamente, que a veces se le olvida, por ejemplo, hacer las pausas. Ya incluso su nasalidad, que era muy alta, ya ha disminuido. Es más consciente de cada una de las estructuras que participan en el habla. Ella ha aprendido a identificarlas y ha aprendido por lo mismo a colocarla en el lugar correcto para poder producir una palabra. El soplo, por ejemplo, desapareció, a menos de que esté muy ansiosa frente a alguna cosa nueva, alguna palabra de pronto que no conozca, intenta hacer el soplo, sin embargo no lo llega a hacer como antes, que era permanente. Cuando no podía hacer algún sonido específico, lo que ella hacía era soplar todo el tiempo. Bueno, y ni soplar, era el gesto motor del soplo y no llegaba finalmente a hacer el soplo como tal. Entonces, bueno, eso era lo que quería como compartirles de este caso de apraxia. Si bien la idea de estos espacios es contarles un poco cómo hacemos estos procesos desde diferentes latitudes, eh, la apraxia no es una patología muy recurrente. Entonces, los casos que nos pueden llegar a nuestras manos son muy pocos y es aquí justamente en donde necesitamos como ese ojo clínico para poder saber si estamos frente a una apraxia infantil realmente o si estamos ante otro TCH, como por ejemplo fonético fonológico, en donde su compromiso motor también es muy grande, pero aparte hay un compromiso lingüístico bien importante. No sé, Eva, si hasta aquí todo esté claro, si de repente, no sé, quieras que ahondemos en algo o si hay preguntas por parte de nuestros asistentes. No te estoy escuchando. ¿Ahora me escuchas? Ya. Sí. Bueno, aquí hay un asistente anónimo que nos dice, ¿qué porcentaje de la población sufre este trastorno? ¿La praxia lo puede desarrollar en la edad adulto por accidente? Bueno, generalmente es muy baja la incidencia, no hay datos específicos y exactos de cuántos niños sobre cuántos podrían darse, pero casi que estamos hablando que 5 es mucho en 1000 y es bastante grande, entre otras cosas porque también hay muchos usuarios mal diagnosticados. Entonces es posible que sí tengan la praxia, pero que no hayan sido identificados de manera correcta y tengan otro diagnóstico. Una praxia puede desarrollarse, claro que sí, en la edad adulta debido a un trauma, pero ya no estaríamos frente a una praxia del habla infantil, sino a una praxia, por ejemplo, derivada de un trauma craneoencefálico severo, en donde vamos a tener una disartria y podría estar cursada además con una apraxia. Y ya sería una praxia como tal del habla, y hablaríamos de algunos signos y síntomas muy parecidos a los de la praxia infantil, la distorsión en las vocales, por ejemplo, y la interrupción en la coarticulación. Muchas gracias, Paula. Mira, tenemos más preguntas por aquí. Nos comenta Natalie Pavón, ¿cómo podemos identificar el porcentaje de intangibilidad en el habla? ¿Estas pruebas son también en español o solamente
la pesquisa de la apraxia del habla? Bueno, dentro de de los instrumentos que les mostré, la mayoría todos son de habla inglesa, y no, lastimosamente no están validados al español. Se pueden utilizar justamente como un tamizaje, una pesquisa, pero no están validados ni al español latino ni al español de España, que tiene algunas diferencias, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que podríamos utilizarlo a manera de tamizaje. El que les mostré, el último que les mostré y es el que realmente yo uso, es este último que publicaron en la Universidad Autónoma de Chile, en donde nos dan estas pautas para mirar. ¿Cómo calculamos la inteligibilidad del habla? Lo podemos hacer, por ejemplo, a través de un párrafo, de una lectura de un párrafo. Vamos a saber exactamente dentro de 100 palabras, que es generalmente lo que uno le pide al usuario, 100 palabras, cuántas de esas palabras pudo él producir de manera correcta. En el caso de esta niña, por ejemplo, de esas 100 palabras no logró arriba de producir más de 10 palabras de manera correcta. Sin embargo, sí hacía muchos sonidos aproximados a la palabra. Entonces, por eso la inteligibilidad marcó un 20%. En un paciente cualquiera, la idea es poder utilizar esas 100 palabras e ir haciendo esa escala de acuerdo a lo que él va logrando. Fantástico. Nos pregunta Gela con referente a las pruebas. Dice, ¿nos puede repetir, por favor, los nombres de las pruebas? Claro, con gusto. Me voy a devolver porque los nombres son casi todos en inglés y no me acuerdo muy bien. Estas son las pruebas que les refería que están en inglés. El BMPAC, ¿sí? Es una prueba que se puede utilizar solamente entre los 3 y los 12 años de edad. El DEMS, que es entre los 3 años y 7, perdóname, 3 años y 6 años y 7 meses. Este que tenemos acá, que es un test de praxias que se utiliza entre las 4 y 8 años, el KSPT entre los 2.5 años y los 11 meses más o menos, es decir, casi hasta los 3 años, es para niños bien chiquiticos, el MSAP desde preescolares hasta adultos, y esta última es un checklist de cómo el niño puede producir estos movimientos del habla, ¿cierto? Y cuáles son sus características específicas del habla. Y no tiene una edad de aplicación, es decir, que se puede utilizar en cualquier población. Este que es el que les decía de la Universidad Autónoma de Chile, es un formulario de análisis de evaluación motora del habla. Así se llama y ustedes fácilmente lo encuentran en internet. De hecho, hay una publicación específica en una revista de la propia universidad sobre este instrumento. Me parece que es un instrumento valioso para el habla hispana y tiene todas las características que podríamos evaluar dentro de lo que es una praxia infantil. Fantástico. Carla Carranza nos comparte, bueno, pues una experiencia muy personal, ¿cierto? Dice, mi hermano menor casi no hablaba y parece ser que era el frenillo y necesitaba cirugía. Es súper inteligente, pero ciertas palabras no las pronuncia bien. Okay. Bueno, ahí Ujú. habría que mirar, ir un poco más allá, ¿no? El hecho de que tenga frenillo lingual corto, bueno, todos tenemos frenillo lingual, pero que sea corto, no significa que no pueda producir todos los sonidos del habla. Lo va a hacer con algunas adaptaciones probablemente, entonces habría que ver si la situación mejoró con la cirugía, ¿cierto? O si hay algunas cosas que quedaron a la recidiva y tendríamos que ver si es más bien un trastorno específico de los sonidos del habla. Creo que en relación bueno, a lo que nos comparte Carla, Yubelka hace una pregunta, ¿no? Que está relacionada. ¿Estas patologías tienen relación con anomalías con el aparato fonoarticulador o están aislados? Generalmente una apraxia está dada, como les decía, desde la fisiopatología por un tema neuromotor,
¿cierto? Puede estar dado por una patología neurológica de base, una parálisis cerebral, un ELA, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de pacientes adultos, y que impacta todas las, o mejor dicho, la motoneurona inferior y superior, que finalmente nos permite hacer estos movimientos para el habla. No está relacionado con patologías craneofaciales. Por ejemplo, un niño fisurado, ¿cierto? Con labio paladar fisurado, no esperaríamos que tenga una apraxia. Va a tener un trastorno de los sonidos del habla, muy probablemente. Así va a ser. Pero no va a ser de origen motor. Entonces, va a ser justamente por su condición. Y esto tendríamos que tenerlo en cuenta en el momento del diagnóstico. Con respecto, yo creo que esta pregunta va con respecto al caso presentado. Amy Cecoto nos pregunta, ¿cuántas sesiones semanales se suele recomendar? Y con respecto a la duración del tratamiento, ¿podemos tener una referencia según el pronóstico? Sí, inicialmente con esta niña trabajábamos 3 veces por semana durante el primer año de esta niña. En este momento tiene 4 años y medio. Y hace poquito tiempo bajamos a 2 sesiones por semana, porque pues ya la niña ha logrado la gran mayoría de las metas que nos habíamos propuesto para trabajar con ella. Entonces, cuando se detectan de manera temprana y cuando los pronósticos son favorables como este, en donde tenemos como todas las condiciones ideales para trabajar, entre año y año y medio, más o menos, ya podríamos estar dando de alta, porque si nos vamos a ver, es un tema de aprendizaje motor y no es tan sencillo cuando trabajamos con órganos tan pequeños, ¿cierto? Y con tareas tan específicas como las tareas que hacemos cuando hablamos. Cuando el pronóstico no es tan favorable, realmente podemos llevar procesos muchísimo más largos. A diferencia de otros trastornos de los sonidos del habla que esperaríamos se superen mucho más rápido. Bueno, nos pregunta, uy, 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 es que están llegando muchas preguntas al mismo tiempo y me enredo yo sola, ¿eh? Encima es que tengo dos pantallas, no quiero, no quiero yo que miren mi perfil griego, pero es que tengo dos pantallas, entonces por esta los miro a ustedes y por esta leo el chat. Entonces, bueno, vamos a ver. Vale. Nos pregunta Giselle, ¿qué otro método o estrategias son utilizados para trabajar la praxia del habla infantil? Bueno, dentro de los documentados y los que tienen evidencia científica, estos 4 que les comenté, ¿no? Eh, las estrategias básicamente de aprendizaje motor, que es clave en cualquier paciente, incluso con otro tipo de TCH. Las claves dinámicas y táctiles, que también tienen una buena evidencia científica. Esta transición rápida de sílabas y el método PROM. El método PROM es tal vez el método que más evidencia científica tiene con respecto a los procesos de apraxia infantil. Natalie Pavón nos pregunta, ¿cuáles son las características principales, ya que estás ahí en esa diapo? No, creo que es en la siguiente. ¿Cuáles son las características principales que diferencia entre la disartria y la apraxia del habla o entre apraxia del habla y el retraso motor del habla? Ok, son 3 entidades distintas. El retraso uno esperaría, como en el retraso del lenguaje, que a medida que el niño se estimule, vaya superando este reto, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una apraxia, hablamos de algo muy importante que estaba acá, justamente, es la planificación y la programación del habla. La dificultad está en estas dos cosas. Pero cuando hablamos de una disartria, hablamos de la producción y nos vamos básicamente a los procesos motores básicos del habla. ¿Cómo produce esa persona el habla? ¿Cómo respira? ¿Cómo articula? ¿Cómo es su fluidez? ¿Cómo es su prosodia? ¿Cierto? Y vamos a trabajar básicamente la producción. El tema es que cuando tenemos una apraxia nos toca irnos un poquito más atrás. Nos vamos desde la planificación del movimiento. La persona con disartria puede planificar y programar
lo que no puede es producir. Es decir, el problema está casi que a nivel periférico. Cuando nosotros tenemos una apraxia, el problema está un poquito más atrás. Entonces nos tenemos que ir a ese proceso de planificación y de programación. Seleccionar el sonido, reclutarlo, secuenciarlo para que finalmente pueda producir. No te, no te escucho, Eva. No, que digo yo que acaban de entrar un montón de preguntas, entonces voy a escoger unas pocas. ¿Vale? Vale, me pareció interesante porque no hablamos de esto. A ver, vamos, de Natalie pues ya se ha contestado. Sandra, vamos a coger la pregunta de Sandra. Nos comenta, no sé si tenga mucho que ver con el tema del caso, pero ¿sería posible aplicar actividades o ejercicios generales, por ejemplo, para alumnos de primer grado que tienen dificultades en su mayoría con el fonema de la R, o bien que aún hablan como niños más pequeños, como de 3 a 5 años? Bueno, en ese caso, efectivamente, no estaríamos ante niños con el diagnóstico, con una apraxia. Muy probablemente estén en una etapa de desarrollo. Sobre los 5 o 6 años esperaríamos que las róticas empiecen a aparecer. Y podríamos trabajar como a modo de estimulación con esos principios de aprendizaje motor que les comentaba. Entonces, la repetición, la modelación, ¿cierto? Que ellos se miren frente al espejo, que puedan identificar dónde va el punto y modo articulatorio, que repitan muchas palabras. Eh, por mucho tiempo, yo creo que incluso con audiólogos de antes y de ahora, hemos utilizado las praxias, ¿cierto? Que son estos movimientos no verbales, entonces suba la lengua, baje la lengua, ponga los labios en manera de soplo, pero realmente a hablar se aprende hablando. Entonces, ¿qué deben hacer? Repetir muchas palabras con el que contengan el sonido, porque muchos de esos movimientos prácticos que hacemos no tienen relación con el fonema como tal. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, ¿para qué estimulamos el soplo? ¿Cuál fonema nosotros producimos en el español que necesite soplar? Ninguno. Para ningún sonido nosotros soplamos, no hacemos esto. Entonces no es necesario ponerlos a soplar velas, pajitas, todo lo demás, sino que realmente lo que necesitamos es que el niño aprenda ese principio motor, que pueda poner su estructura, llámese lengua, labios, dientes, en la posición correcta y finalmente que pueda producir el sonido. Entonces la idea es ponerlos a repetir, a jugar con canciones, con los sonidos, a jugar con trabalenguas, con ese tipo de cosas que pues para ellos resulta divertido y que ahí les estamos estimulando como la producción como tal del habla. ¿Qué opinan del método verbotonal para trabajar la praxia del habla infantil? Nos pregunta Giselle. Bueno, el método verbotonal es un método que se ha creado para personas y niños con deficiencias auditivas, ¿cierto? Eh, digamos que el principio es que te mire a la cara y que repita, ¿cierto? En teoría, de alguna manera. Y eso hace parte de estos principios de aprendizaje motor. Sin embargo, como tal, el método verbotonal es diseñado para este tipo de población, ¿no? Es muy específico, tiene unos lineamientos muy, ¿cómo decirlos? Específicos, valga la redundancia, para poder trabajar con este tipo de personas, ¿cierto? Que podemos coger cosas de muchas partes que vemos e irlas integrando e irlas adaptando a lo que nosotros necesitamos, sí. Pero yo no lo recomendaría o no lo utilizaría con un niño con apraxia, porque realmente el problema del niño con apraxia es poder planificar y programar, no escucharlo, ¿sí? Escuchan su eh, todos sus sistemas sensoriales están bien, a menos de que tengan una patología adjunta como un TEA, como les decía al principio, pero generalmente no sucede. Nos preguntan, ¿considera que la aplicación de grafismos fonéticos ayuda para trabajar la praxia del habla?
Puede ser una ayuda visual, una ayuda en el momento de la terapia, pero pues finalmente lo que necesitamos es que el niño ejercite los movimientos, repita los movimientos y pues finalmente los produzca. Eh, Voy a ir cerrando, ¿eh? Creo que me voy a ir con las dos últimas preguntas y cerramos aquí. Amy nos comparte un caso. Ella dice, he tenido un paciente el cual le realicé una evaluación y diagnóstico de aprasia del habla. El niño en sus antecedentes personales tenía a su padre que cuando era niño tuvo dificultades en las praxias motoras del habla, pero a nivel mucho más leve a mucho más leve. Mi pregunta es, en aquellos casos donde no hay comorbidades en el niño, ¿siempre hay un componente hereditario? No necesariamente. Así como otras patologías, digamos, no tiene un componente hereditario tan fuerte, podría ser un antecedente. Está documentado que algunos hijos de padres que tuvieron apraxia podrían tenerla, algo así como la tartamudez, pero no es la causa primaria. Recuerden que la causa primaria de una apraxia se da a nivel neuromotor. Eh, um, bueno, nos pregunta Melissa, algo que está, esta es la última pregunta, que yo las estoy seleccionando sí un poco, bueno, a ver quién ha preguntado menos, creo que Melissa todavía no había preguntado y nos dice, ¿podrías ahondar un poco más en la comorbilidad con autismo? Ok, es una posibilidad, ¿cierto? Que haya una apraxia con un niño autista, dado por sus características mismas. Sin embargo, como les decía, no es que sea algo que siempre se dé o que va acompañada una cosa de la otra. Más bien desde el autismo podría explicarse que, por ejemplo, tengan dificultades a nivel sensorial. ¿Qué pasa con los niños con autismo? Que generalmente tienen dificultades a nivel de prosodia y a nivel de la velocidad del habla. O hablan muy rápido o hablan muy lento. E incluso llegan a ser completamente planos en su conversación. Y es ahí donde tendríamos que fijarnos muy bien si es debido a la retroalimentación que ellos tienen del lenguaje del otro o si realmente estamos frente a una praxia, porque aquí es donde mayor coincidencia habría entre las dos patologías. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Ya son las, bueno, de la tarde-noche, digámoslo así aquí en España, aunque todavía es de día, digamos tarde-tardía. Paola, mil gracias por compartirnos tus saberes, por ser tan generosa contestando a todas las preguntas de todos los participantes y a todos ustedes pues los esperamos en las próximas sesiones. A Paola también esperamos poder contar con ella en otras ocasiones, en este escenario o en otros. Mil gracias a todos por estar esta tarde de hoy y los esperamos en las próximas sesiones clínicas. Feliz día y nos vemos pronto. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.